Buenos días, buenas tardes. Hoy vamos a continuar con la parte de ofidismo. Primero vamos a hacer un repaso sobre los tipos de aparato de veneno que tienen las víboras. Tenemos dos clasificaciones distintas que se refieren a si tienen o no tienen glándula de veneno. Las que tienen glándula de veneno asociados a los dientes se las denomina glifodontas, mientras que las que no tienen glándula de veneno se denominan aglifas. Y por otra parte, hay una clasificación en función de los colmillos y de los dientes que están asociados a ese aparato de veneno. Pueden ser homodontas, o sea, todos los dientes son iguales, o pueden ser heterodontas. Y en la heterodoncia es que hay uno o más colmillos o dientes agrandados. Hay un caso especial en donde una víbora sin veneno, como Cenodon merremi, la víbora sapera, tiene un diente agrandado en forma de colmillo, pero no está asociado a una glándula de veneno. Este es una serpiente que es opistodonta. Opisto porque el colmillo de Cenodon merremi se encuentra ubicado en la parte posterior del maxilar, opisto. Y donta porque no es glifa, es el diente que lo tiene agrandado en la parte posterior. ¿Para qué lo usa la víbora sapera? No lo usa para envenenar, pero lo usa para comer los sapos. ¿Por qué? Cuando la víbora está por comerse un sapo, los sapos se inflan el cuerpo para tratar de ser lo más grande posible y que no haya y no lo puedan comer. Entonces las víboras saperas lo que hacen es morderlo al sapo y acomodarlo con ese maxilar movible y la mandíbula movible hasta poder hacer que el diente posterior, que es más grande, llegue a pinchar el pulmón del sapo. Y cuando lo pincha, el sapo se desinfla y ahí pasa de huello. En el momento que el sapo se desinfla, la víbora lo puede comer con facilidad. Ese es un caso especial de una víbora aglifa, pero heterodonta. Veamos las glifodontas, que son las que nos interesan. También hay tres categorías en función del colmillo inoculador donde se encuentre. Y pueden haber serpientes, opistoglifas, proteroglifas y solenoglifas. Las opistoglifas están en lo que antes era la familia Colúbridae y por lo tanto las tenemos en Dipsadidae, la tenemos en Cenodontinae, la tenemos en Colúbridae. Es muy difícil saber si una víbora, con verla desde afuera, si no se conocen las especies, es proteroglifa o aglifa, las culebras. En general a las serpientes sin veneno se las denomina culebras, pero hay muchas culebras que sí tienen veneno, las opistoglifas. Así que hay que tener mucho cuidado. Como no hay una forma fácil de reconocerlo, la mejor forma de protegerse es simplemente teniendo cuidado y no tratando de manejar una serpiente en donde ahí ocurren los accidentes. Las proteroglifas, en cambio, tienen el colmillo en la parte anterior de la boca y es un colmillo inmóvil, relativamente pequeño, que está acanalado, o sea, tiene un canal en la parte anterior por donde puede correr el veneno. Pero esa acanaladura muchas veces está recubierta por un ligamento que cierra el surco y lo hace casi como un canal, casi como las de las serpientes solenoglifas que tienen una aguja hipodérmica, una aguja de inyección. Las proteroglifas básicamente son los elápidos. Los elápidos, tanto las cobras como las mambas, y en nuestro caso, en América del Sur, las micrurus, los micrurines. El colmillo es relativamente pequeño, por eso las mordeduras de micrurus, por lo menos las de micrurus, no son demasiado profundas, son bastante tranquilos, o sea, no son agresivos y por lo tanto, aunque el veneno es muy potente, los accidentes ofídicos con micrurus son mucho más raros. En el caso de las elápidos del viejo mundo, como las cobras o las mambas, son
mucho más agresiva que los micrurine. Y el último caso que nos queda ver son las de las solenoglifas, que es característico de los vipérides. La familia vipéride, habíamos visto, también estaba dividido en el viejo mundo con los viperines y en el nuevo mundo con los crotalines. Las diferencias morfológicas entre los dos era la foseta loreal, que tienen los crotalines y no tienen los viperines. Esa foseta loreal termorreceptora que es tan característica y se la encuentra entre el ojo y la narina, y es una foseta grande, o sea, parece que es una víbora con 4 hendiduras, con 4 narinas, y no es así, es la foseta loreal. El sistema de inyección de veneno de las solenoglifas es altamente sofisticado y compromete a todo el cráneo. Tienen un maxilar muy corto, ese maxilar es el que tiene el colmillo, pero en función de cómo se mueve los huesos con el sinotismo craneal, ese maxilar que tiene el colmillo puede estar acostado y con los músculos pueden erectarlo y así erectar un gran colmillo que no cabría en la boca si estuviese continuamente erecto, se pliega hacia atrás cuando está en descanso. Y además de eso, este colmillo es una aguja hipodérmica en donde tiene un canal perfectamente formado, en donde desemboca en la punta con un pequeño orificio. O sea que la cantidad de veneno que se pierde, que se podría llegar a perder, es mínima. El grupo de Sudamérica, que son los crotalines, en donde encontramos principalmente 2 géneros que son los más peligrosos. Botrops, que son las yararás, que hay varias especies, y Crotalus, que hay mucho menos especies en Sudamérica. Nosotros en Sudamérica solamente tenemos Crotalus durisus terrificus y se encuentra en todo Sudamérica. Es más o menos la misma especie desde Panamá a la Argentina. Posiblemente sean un grupo de especies, pero morfológicamente son exactamente igual. Distinto es en el caso de América del Norte. Los crotalines han invadido América del Norte a través del Istmo de Panamá y ahí tuvieron una radiación de una cantidad impresionante de distintas especies, sobre todo en el sur de Estados Unidos, en el norte de México, etcétera, en donde son muy abundantes y hay muchas especies distintas. Crotalus, la víbora de cascabel, se caracteriza por tener un cascabel en la cola, y lo tienen todas las del género, excepto unas muy pocas especies que hay en Baja California, en el noroeste de México, en donde por lo menos hay una especie que no tiene crótalos. Los viperines son mucho más agresivos. No son todos igual de agresivos, las yararás son más agresivas que las cascabeles, por ejemplo. El veneno es una mezcla de sustancias tóxicas, no es una sustancia única y simple, es un derivado de las glándulas salivales, y nosotros mismos, en todas las glándulas salivales, hay distintos componentes en la glándula salival. Hay un componente que es el del agua, simplemente para lubricar la boca y poder tragar lo que estamos comiendo, pero a su vez hay una serie compleja de enzimas proteolíticas que comienzan el proceso de digestión. Y el veneno se cree que justamente más que un arma de ataque o un arma defensiva, la función primordial del veneno es comenzar el proceso de digestión, porque el veneno de las víboras tienen un montón de enzimas proteolíticas, por ejemplo, que empiezan a disolver los tejidos de la víctima, aun cuando todavía no lo han ingerido, y eso le facilita el proceso de digestión. Y además, por supuesto, también inmoviliza a la víctima. En algunas especies hay mayores componentes de un tipo de toxinas y en otras especies hay otros tipos de toxinas. Nunca el veneno tiene un solo tipo de acción, sino que con estas mezclas están accionando a distintos niveles. Los niveles son básicamente 2 niveles, uno a nivel tisular, o sea, de que son enzimas o componentes que
rompen tejidos, rompen las células de la sangre o las células del tejido, que se los denomina hemolíticos, componentes hemolíticos. Y también hay componentes neurotóxicos, o sea que actúan sobre el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. En general, los elápidos tienen un veneno que es principalmente neurotóxico. No quiere decir de que no haya componentes hemolíticos, pero principalmente es neurotóxico. Y por eso es a veces que puede llegar a ser altamente tóxico, porque cuando ese veneno se distribuye en el cuerpo, quizás no afecta tanto a los tejidos donde se produjo la mordedura, pero sí afecta la transmisión nerviosa a nivel central y la víctima muere por un paro cardiorrespiratorio, ¿no es cierto?, por una falla central del sistema nervioso. En las cascabeles, en Crotalus, de la familia Viperidae, tiene tantos componentes neurotóxicos como hemolíticos. Y en el caso de las yararás, los componentes son principalmente hemolíticos y hay menos componentes hemotóxicos. Entonces, cuando tenemos un accidente ofídico, tenemos que pelear contra dos cosas distintas. Por un lado, la parte local, la hemolítica, y por otro lado, la parte general neurológica. Ante una mordedura de una serpiente, hay cosas que no se deben hacer. Por ejemplo, hacer un torniquete. Está bien hacer un torniquete si solamente el veneno fuese neurotóxico y nada más. Entonces estaríamos limitando el veneno a esta región y no entra al resto del cuerpo y no nos produce un paro cardiorrespiratorio. Pero a su vez estamos haciendo que el veneno se concentre en esta parte y la parte hemolítica, estamos potenciando la parte hemolítica. Y si además el torniquete es muy apretado, podemos llegar a provocar una isquemia importante y que haya gangrena por la isquemia más que por el veneno. En el caso de las yararás, que tienen un componente hemolítico muy importante, realmente pueden haber, se produce lisis y gangrena, realmente pueden llegar a comer tejidos de manera muy importante. También muchos componentes hemolíticos afectan a la sangre, que provocan factores de anticoagulación que pueden provocar hemorragias internas en distintas partes del cuerpo, no solo donde ha sido mordido, producen fallas sistémicas generales. No tenemos serpientes tan venenosas como la mamba negra, que le decían las víboras los 7 pasos. Los 7 pasos es una metáfora, es que uno hace 7 pasos y se cae muerto. No, nunca llegan a ser tan venenosas, pero sí pueden llegar a ser de acción muy rápida, porque las mambas tienen un veneno neurotóxico muy potente. Por suerte, en Argentina tenemos serpientes que no son tan venenosas como esa. Entonces, normalmente el veneno de las serpientes argentinas tardan mucho tiempo en hacer efecto. Entonces, una de las cosas que no hay que hacer es lo que se ve en las películas, que lo muerde una víbora y con el machete se cortan la mano para evitar que el veneno se siga distribuyendo. No, tenemos tiempo. Podemos llegar a un hospital, podemos llegar a un centro, ya no estamos tampoco en el medio del Chaco como podríamos haber estado hace 100 años, en donde no había forma de llevar a la gente a un médico. Si se producen muertes, normalmente se producen a los 3 o 4 días, y normalmente las muertes no se producen exclusivamente por la inyección del veneno, sino por todos los procesos posteriores a la inyección del veneno, como ser procesos renales, procesos respiratorios. Tenemos pocas víboras venenosas en Argentina y tenemos pocos accidentes ofídicos. No ocurre lo mismo en Brasil, por ejemplo, en donde hay una gran cantidad de serpientes muy venenosas, o en India, en donde no solo hay una gran cantidad de serpientes muy venenosas, sino que hay una gran cantidad de gente también, y por lo tanto hay más interacciones con los ofidios, o las peligrosas víboras que tiene el África.
En Argentina la más venenosa y la más agresiva que tenemos es Botrops jararaca, que únicamente la vamos a encontrar en Misiones, en el noreste de Argentina, en la puntita de Argentina, porque es una víbora que únicamente vive en la selva que llega hasta Posadas y no mucho más allá de ello. Las otras víboras venenosas que tenemos en nuestro país son Micrurus, que tiene una amplia distribución, pero que es bastante tranquila, Crotalus, que es una víbora grande, que tiene grandes cantidades de veneno, pero tampoco normalmente avisa con mucho tiempo de anticipación con el Crotalus, con el cascabel, y por lo tanto normalmente las interacciones uno no las pisa, no pasa demasiado cerca porque antes las escuchó. Las Botrops, que ya hemos dicho que está Botrops jararacuzu, que es muy agresiva, que está en Misiones, con gran cantidad de veneno y un gran porte, y el resto tenemos Botrops diporus, Botrops neguidis, Botrops alternatus, que se distribuyen en gran parte de la Argentina, inclusive hasta la Patagonia. ¿Cómo hacer ante un accidente ofídico? Lo primero que tenemos que hacer es evitarlo. O sea, no encontrarnos, no tener interacciones con las serpientes, tener mucho respeto, no tratar de manipularlas. El accidente normalmente ocurre por dos razones: o uno mete la mano donde está la serpiente y la serpiente a uno lo muerde, o uno levanta el tronco donde está escondida la serpiente. Por eso hay que tener mucho cuidado al levantar troncos o piedras. Normalmente cuando se levanta un tronco o una piedra, no hay que hacerlo de esta manera, porque ahí la serpiente nos muerde, sino que tenemos que tratar de hacerlo de la otra manera, o sea, levantarlo desde el otro lado para que la serpiente quede eventualmente mirando hacia el otro lado. Usar botas. Casi todos los accidentes ofídicos ocurren de la rodilla para abajo, la otra son de las manos, y en otras partes del cuerpo realmente es muy raro. Si vemos una serpiente, lo mejor que podemos hacer es dejarla ir y no intentar capturarla, porque en el momento que la intentamos capturar y simplemente se defiende, y con eso nos muerde, y ahí se produce el accidente ofídico. Pero ¿qué pasa si lo tenemos al accidente ofídico? No, nos ha mordido la víbora. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es tratar de reconocer la especie. Los venenos, si bien son una mezcla de componentes, en donde en las distintas especies son especies específicas, o sea, distintas especies tienen distintos tipos de componentes en general, pero además hay notables variaciones en los componentes del veneno, inclusive en la misma especie, o sea, una variación intraespecífica. Y no solo eso, sino que hay una variación el mismo ejemplar. Por ejemplo, un ejemplar de que ha cazado hace relativamente poco tiene menor cantidad de veneno que un ejemplar de que está en ayunas hace mucho tiempo y tiene la glándula de veneno lleno. Otra de las variables es la edad del ejemplar, y otro es la irritabilidad. La glándula de veneno expulsa el veneno voluntariamente, ¿no es cierto?, cuando contrae los músculos alrededor de la glándula de veneno. La víbora puede dosificar en cierta manera la cantidad de veneno. El veneno normalmente lo usa para cazar. Nosotros no somos una presa, con nosotros únicamente lo hace con un sistema de defensa. Quizás la víbora interprete que estamos invadiendo su espacio personal y nos muerde diciendo: cuidado, yo estoy aquí, correte. Y a veces esas mordeduras son secas, o sea, no aprietan la glándula de veneno. Entonces, que lo muerda a uno una víbora no necesariamente es síntoma de un accidente ofídico. Por otro lado, depende de la hora del día, son poiquilotermos, entonces normalmente cuando hace frío o a la mañana temprano, las víboras todavía están aletargadas y no son demasiado agresivas. Pero si las encontramos al mediodía, y sobre todo si la molestamos y entramos a intentar capturarla, y ahí la víbora está más molesta, se hace más agresivo, ahí puede inyectar mayor cantidad de veneno para defenderse. Los venenos son especie específico, los antivenenos también son especie específico. Entonces, si ponemos un antiveneno para Botrops
en un crótalos o un micrúrido no va a ser efectivo porque los anticuerpos del antiveneno no van a neutralizar. Una cosa importante es reconocer o tratar de reconocer la especie. Características, una foto, si podemos capturar el ejemplar es mejor, pero que eso no provoque que nos muerda nuevamente y nos siga inyectando más veneno. El veneno comienza a actuar. Puede haber dolor, adormecimiento de la zona afectada por la parte neurotóxica y dolor por la parte hemolítica, inflamación, etc. Ahí es donde tenemos que intentar ir a un centro médico. No hay que apurarse. Por cierto, yo me voy a desesperar si me muerde una yarará. O sea, voy a estar agitado, pero esa misma agitación provoca que haya mayor circulación sanguínea y eso provoca que haya mayor circulación del veneno. Entonces, tratar de mantenerse calmo, no correr, sino caminar y hacer trasladados. Si tienen a alguien que lo ayuden, llevarlo en andas. Tomar líquidos para hidratarse, porque la función renal tiene que mantenerse bien. No tomar alcohol, por ejemplo, grave error, no neutraliza el alcohol. No hacer cosas extremas como cortarse el dedo o como poner, como hacían los cowboys de Norteamérica, que sacaban las balas, se ponían la pólvora y lo hacían explotar para cauterizar la herida. Simplemente lo que hacían era tener la herida más grande, o esos que se cortan para poder extraer el veneno. No, lo que hacen es que el veneno pueda penetrar más fuerte. Entonces, no hay que hacer torniquete, no hay que tomar alcohol, hay que ir a conseguir un antiveneno y no hay que lacerarse más. A lo sumo lavarse con agua y jabón para evitar las infecciones, pero nada más que eso. Cuando conseguimos ayuda médica, ahí sí podemos aplicar el mejor remedio que puede haber contra contra el veneno de las serpientes, que es aplicar el suero antiofídico. El suero antiofídico viene en distintos tipos, o sea, hay un suero anticrotálico, un suero antimicrúrico, un suero antibotrópico. Son sueros distintos. Si sabemos cuál es la serpiente que nos ha mordido, hay que elegir el más específico. Y hay un suero que es un suero polivalente, en donde ponen un poquitito de esto, un poquitito de esto y un poquitito de esto. Ahora, el suero depende de la cantidad de o anticuerpos que tienen para neutralizar el veneno. Si a un chico lo muerde, no hay que ponerle menos veneno porque es chico, porque la cantidad de veneno puede ser la misma que le han inyectado a un adulto. Muchas veces el problema es el suero. El suero no hay que colocarlo simplemente porque nos ha mordido una serpiente. Primero, puede ser que la serpiente no sea venenosa y no la hemos reconocido bien. Segundo, puede ser que sea una serpiente venenosa, pero nos ha hecho una mordedura seca o nos ha inyectado muy poco veneno. La opción de poner el antiveneno depende de la sintomatología. Es por eso que es importante que lo administre un médico. Y además, el suero, que son anticuerpos de caballo en que se los ha inmunizado especialmente para un tipo de veneno, esos anticuerpos para nosotros son proteínas extrañas que el cuerpo puede llegar a rechazarlas en un proceso de anafilaxis, y que sea el rechazo al suero lo que nos termina matando en lugar de el veneno de la víbora. Entonces, inclusive el médico tiene que evaluar y decir, ok, podemos continuar sin suero porque los síntomas son menores, o los síntomas son importantes y tenemos que arriesgarnos a la reacción anafiláctica. Pero un médico va a saber cómo pelear si se produce esa reacción anafiláctica. Nos va a poner un decadrón o nos va a poner un antihistamínico o un corticoide para evitar la reacción anafiláctica y dejar que la parte que neutraliza el veneno actúe. Y eso no es muy fácil hacerlo en el campo. Otra de las cosas es que el veneno
son proteínas de las inmunoglobulinas de los caballos, y entonces hay que mantener la cadena de frío. Es al vicio llevarlo al campo, tener antiveneno en el campo, porque seguramente va a estar mal refrigerado o vencido, porque lo tenemos desde hace 3 años. Por eso el Instituto Malbrán directamente lo lleva a centros hospitalarios para que ahí se concentren, y ese centro hospitalario tiene el antiveneno en buenas condiciones. ¿Cómo se produce el antiveneno? Hay varios métodos. El método que se utiliza aquí en el Malbrán, y que eso lo vamos a ver muy bien con la entrevista que le hacemos a Adolfo de Rot, que trabaja ahí, se utilizan caballos y se les inyectan dosis sucesivamente cada vez mayores de venenos de ciertas serpientes. También eso sirve para arañas, la Trodectus, por ejemplo, o la viuda negra, o para loxoceles, y para algunos tipos de veneno. Afortunadamente nosotros tenemos relativamente pocos animales venenosos. En el caso de Brasil o de India, la cantidad de animales venenosos y de antivenenos necesarios es mucho mayor. Entonces se inyectan a los caballos, esos caballos tienen una reacción inmunológica y producen anticuerpos específicos contra las moléculas del veneno, y posteriormente se lo sangra al caballo y se extrae el plasma. Y ese plasma es el que contiene las inmunoglobulinas. Es exactamente lo mismo que está ocurriendo ahora con el COVID, la famosa terapia con plasma de personas afectadas, que ya produjeron los anticuerpos contra el virus, y que utilizamos esos anticuerpos justamente para que luchen contra el virus en nosotros que no hemos tenido tiempo todavía de hacer los anticuerpos. La respuesta inmunológica tarda algunos días o algunas semanas inclusive en producirse, por lo tanto tenemos la urgencia de poner anticuerpos que lo hayan hecho otro organismo. La reacción inmunológica del suero antiofídico, primero el médico la puede chequear, por ejemplo haciendo una pequeña inyección con un poco de antiveneno subcutánea, y ver si se produce una reacción anafiláctica contra el antiveneno antes de ponerlos en grandes cantidades. Así, cuando se los pone en grandes cantidades, ya se lo pone con algún antihistamínico, decradrón, etc. Otra forma de probarlo es poner una gotita de antiveneno en el ojo y ver si se produce ahí una reacción anafiláctica. Y una vez que está inyectado el suero antiofídico, simplemente hay que mantener al paciente en buenas condiciones de hidratación, cuidarle los riñones, cuidarle la respiración, etc. En Argentina hay muy pocos casos de muerte. Si bien hay una cierta cantidad de casos de accidentes ofídicos, los que llegan a un desenlace fatal son realmente muy pocos. En este momento, en épocas de COVID, el Instituto Malbrán está involucrado, junto con algunas compañías privadas, en hacer un suero anti-COVID a partir del suero de caballos. Todavía no hay resultados ciertos, pero es promisorio, porque la vacuna va a tardar mucho tiempo en producirse. Entonces, mientras no tengamos inmunidad previa contra el coronavirus, la inmunidad transferida desde otro organismo puede ser una solución terapéutica, por lo menos para aplacar la sintomatología del coronavirus. Ante un accidente ofídico, varias cosas para hacer. Una, evitarlo. Si no lo podemos evitar, saber qué especie nos ha mordido. Tratar de ir lo más tranquilo y ponernos en manos de un médico, e ir a un hospital que tenga el suero antiofídico. Acá en Tucumán es el Hospital Padilla. Vayan directamente al Padilla, que ellos tienen todos los antivenenos que les manda el Malbrán. Y no intenten hacer curaciones caseras que normalmente llegan a empeorar el cuadro en lugar de mejorarlo. Fíjense qué es lo que compran. Hay kits antiofídicos en donde viene lo del torniquete, viene
un bisturí para hacerse los cortes, viene un succionador para tratar de sacar el suero, y cuando succionamos muchas veces también producimos una mayor lastimadura en esa zona, el alcohol, etcétera, muchas de los remedios caseros o folclóricos que normalmente son más inconvenientes que otra cosa. Y bueno, con eso les aconsejo que vean la entrevista que tenemos con Adolfo de Roth, que es un especialista, es un toxicólogo, especialista del Malbrán, y que resulta muy interesante. Y sobre todo no molestar a las víboras. Nosotros somos los que estamos ingresando en el campo de las víboras, inclusive aquí en Yerbabuena. Estamos en el Parque Percy Hill, y esta era una zona en donde había una gran cantidad de víboras, y todavía las hay. El problema es que ellas siguen estando donde estaban antes. Por ejemplo, acá hay bótrops, hay micruros, inclusive hay crótalus. Lo que hay que hacer es dejarlas que cumplan su función ecológica, que es muy importante. Son predadores de ratas, ratones. O sea, si eliminamos todas las víboras no vamos a tener accidentes ofídicos, pero las ratas van a proliferar y vamos a tener quizás hantavirus. Entonces termina siendo peor el remedio que la enfermedad. Las disrupciones ecológicas producidas por el hombre tienen aristas que muchas veces no podemos evaluar correctamente desde un principio. Y bueno, con esto espero que tengan un panorama de qué hacer y qué no hacer con respecto a los accidentes ofídicos. Chau, chau.